El seco chasquido del candado roto resonó en la oscuridad cuando Pedro empujó la puerta lateral del hangar con el hombro. El sonido fue tan agudo que pareció romper el silencio, como una advertencia. Contuvo la respiración. No debería haber nadie allí. No a esa hora. No después de una semana entera de rumores, encuentros evitados y llamadas telefónicas que le dejaron con esa vieja sensación, la misma que había sentido en los tiempos del Palenque, cuando cantaba para pagar las deudas ajenas. La intuición de supervivencia, que nunca le había abandonado, ahora le apretaba la espalda como una mano invisible. El hangar estaba iluminado. Eso, por sí solo, era extraño. Luces encendidas sin registro, sin guardia cerca, sin el sonido habitual de las conversaciones de los mecánicos. El avión estaba colocado en el centro, con el fuselaje reflejando la luz amarilla de las lámparas. El reflejo parecía un ojo abierto, vigilante. Pedro caminó lentamente, cada paso resonando en el suelo de hormigón, seco, frío, implacable. Cuando tocó el metal del fuselaje, lo sintió inmediatamente. Algo no estaba bien. El depósito estaba demasiado lleno, al límite, algo que ninguno de sus mecánicos se habría atrevido a hacer sin consultarle. La tapa del panel estaba suelta y los cables internos habían sido recolocados como si se tratara de ocultar una reparación urgente. Pasó el dedo por una de las juntas y notó un ligero residuo de aceite reciente. «Esto no es un error del mecánico», murmuró, sabiendo que nadie le respondería. Respiró hondo. Algo se movió en el fondo del hangar. No un sonido claro, sino un desplazamiento de aire, la percepción que se adquiere cuando se vive entre bastidores peligrosos. Pedro miró hacia atrás, con el corazón acelerado, pero no encontró a nadie. La sombra que había visto podía ser solo el reflejo de su propio miedo. Aún así, siguió adelante. Nunca había sido un hombre que retrocediera. Llegó a la mesa de herramientas. Había grasa esparcida descuidadamente, como si alguien hubiera estado allí apresuradamente. Entre llaves, trapos sucios y tornillos sueltos, encontró un sobre arrugado, sin remitente, sin firma. Solo la leve huella de dedos sucios en el lateral. Lo abrió. Dentro, una sola frase escrita con bolígrafo negro, en letra cursiva. «Volar hoy es la única manera de salvar tu nombre». A Pedro se le revolvió el estómago. Esa frase no era un consejo, no era una petición, era una amenaza. Desde que se negó a participar en un evento político, una decisión que irritó a uno de los hombres más influyentes de la época, había estado recibiendo presiones veladas, llamadas telefónicas en plena madrugada, promesas de consecuencias artísticas si no cooperaba, susurros en los pasillos de la radio, periodistas que, de repente, parecían muy interesados en su vida personal. Pero ahora era diferente. Alguien había manipulado su avión. Alguien lo quería en el aire. Alguien contaba con la vanidad que todos creían que tenía, la del piloto que nunca retrocedía, la del hombre que confiaba demasiado en su propio instinto. Pedro apretó el sobre con tanta fuerza que el borde le cortó. Sintió la sangre caliente correr por su dedo, pero lo ignoró. Caminó hasta la puerta principal del hangar y miró hacia afuera. La pista estaba vacía, silenciosa, envuelta en una penumbra azulada que precedía al amanecer. Ningún guardia, ningún mecánico, ningún sonido de pasos. El aislamiento era demasiado perfecto para ser casualidad. Volvió al interior del hangar. El olor a aceite quemado, metal y gasolina formaba una mezcla pesada, casi sofocante. El avión estaba allí, como un animal dormido a punto de despertar, no por su voluntad, sino por la voluntad de alguien que quería verlo volar. Y tal vez no volver. Pedro puso la mano sobre el capó de la aeronave y, por primera vez en muchos años, sintió que le temblaba la mano.
No era miedo a la muerte, era miedo a la mentira. Porque si había algo que no soportaba, era que lo convirtieran en una historia distorsionada, que lo silenciaran, que lo utilizaran. Y esa nota era la prueba de que estaban a punto de hacer precisamente eso. Respiró hondo, guardó el sobre en el bolsillo de la camisa y se dirigió a la escalera de acceso a la cabina. No entró, solo observó. Observó cómo un hombre mira el instrumento que puede salvarlo o destruirlo. ¿Quién me ha hecho esto?, susurró. La respuesta resonó solo dentro de él, silenciosa, dolorosa. Pedro tenía demasiados enemigos en la sombra como para señalar a un único culpable. Pero una cosa era segura. Aquella mañana nunca debería haber comenzado. Y aún así, sentía que no tenía más remedio que terminarla. El motor respondió al primer giro con un rugido áspero e irregular, como un animal que despierta desconfiado. Pedro permaneció inmóvil unos segundos en la escalera, sintiendo el aire caliente que escapaba por las rejillas del capó, observando la ligera vibración que recorría el suelo metálico. No quería subir, todavía no. Pero cada segundo de vacilación hacía que el billete en su bolsillo pesara más, como si fuera plomo. Lo sacó, arrugado y manchado por la gota de sangre cortada por el papel. Volar hoy es la única manera de salvar tu nombre. El consejo envenenado titilaba a la tenue luz. Pedro lo guardó de nuevo, respiró hondo y con el gesto de quien ha vivido demasiado peligro como para dejarse intimidar, subió a la cabina. El asiento aún estaba caliente, o tal vez era solo la tensión quemándole la espalda. El cuero crujía, como si protestara contra la presencia de alguien que sabía demasiado. Pasó la mano por el panel. Conocía ese avión como conocía su propia voz. Cada vibración, cada respuesta del motor, cada arañazo en la carrocería. Pero algo allí sonaba extraño. Los instrumentos estaban en su sitio, sí, pero había pequeños detalles. Tornillos que parecían apretados, marcas recientes de herramientas, cables que nunca habían estado tan expuestos. Pedro podría muy bien llamar a los mecánicos, denunciarlo y esperar la investigación. Pero esa era la estrategia de alguien que confiaba en el sistema, y él sabía, por el peso silencioso de las últimas semanas, que ese sistema no lo protegería. Encendió la radio de a bordo. Solo se oía un silbido. ¿Interferencias? ¿Un fallo? ¿Sabotaje? Ni siquiera me dejan escuchar una canción decente, murmuró, tratando de aliviar el nudo que tenía en la garganta. Pedro no era ingenuo. Su fama era demasiado grande, sus pasos, demasiado observados. Cuando le invitaron, en realidad le exigieron, que participara en el evento político que reforzaría la imagen de un hombre poderoso, se negó con la firmeza, sin pretensiones de siempre. Pero las negativas como esa no pasaban desapercibidas. En los pasillos de la productora, oyó su nombre susurrado como si fuera moneda de cambio. En los estudios de radio, los periodistas parecían repentinamente interesados en escándalos inexistentes. Y aún quedaba esa grabación, la supuesta grabación clandestina, manipulada o no, que amenazaban con divulgar. Decían que destruiría su carrera, su honor, su leyenda. Pedro nunca descubrió si era real o solo un rumor difundido, pero sabía que era un arma y que ahora estaba apuntando hacia él. Aceleró ligeramente. El avión vibró como si aceptara la orden, aunque con cierta resistencia mecánica. «No me hagas esto, compañero», susurró al motor. «Si vamos a caer, caeremos luchando». Aterrizó lentamente hasta la boca del hangar. El aire frío de la madrugada entró por la ventana abierta, cortándole la cara y aclarándole la mente. Pensó en quedarse. Pensó en saltar de la cabina, marcharse, dejarlo todo atrás. Pero huir significaría confirmar la culpa que intentaban crear. Y Pedro Infante nunca había huido.
ni cuando era solo un niño que cantaba para saldar deudas que no eran suyas, ni cuando los palenques eran peligrosos y los hombres que le prometían protección eran los mismos que, a veces, le cerraban las puertas en las narices. El hangar quedó atrás. Con las manos en la palanca de mando, sintió que volvía la vieja confianza, no en la situación, sino en su propia capacidad para afrontar lo inevitable. Así era en los estudios, cuando un director gritaba ¡Acción!, sin que él hubiera ensayado lo suficiente. Así era en los escenarios improvisados de las ferias, cuando tenía que cantar por encima del ruido y el humo. Así era en toda su vida. Cuando la pista se abrió ante él como una lengua de hormigón oscuro, respiró hondo. El amanecer comenzaba a rasgar el horizonte, pero Pedro no lo vio. Estaba concentrado en el motor, en los instrumentos, en las vibraciones que le decían más que cualquier nota amenazante. «Puedo resolver esto más tarde», se dijo a sí mismo sin creerlo mucho. «Solo tengo que demostrar que nada puede manchar mi nombre». Pero él lo sabía. En el fondo, lo sabía. No había después para quien se veía rodeado de intereses que nunca mostraban su rostro. Pisó el acelerador con cuidado. El avión rugió. El fuselaje se estremeció con fuerza, como si intentara advertirle. Y Pedro, en lugar de retroceder, sonrió. Una sonrisa pequeña, obstinada, triste. La sonrisa de un hombre que reconoce el peligro y, aún así, se niega a traicionar su propia naturaleza. La aceleración aumentó. El viento penetró en la cabina, levantándole un mechón de pelo. El hangar se redujo detrás de él, engullido por la distancia. Y fue allí, en ese segundo suspendido entre el suelo y la posibilidad del aire, cuando Pedro se dio cuenta. No estaba volando para salvar su propio nombre. Estaba volando para enfrentarse a quien quería robárselo. La pista se acabó. El avión levantó el morro. Y Pedro Infante, con el corazón firme y el alma pesada, ascendió a un cielo que ya no lo perdonaría. La primera vibración se produjo incluso antes de que Pedro alcanzara los 300 metros de altitud. Un temblor rápido, breve, como un sollozo procedente de las entrañas del avión. Inmediatamente posó la mano en el panel, un gesto automático, casi íntimo, y sintió cómo la vibración recorría la estructura como un estremecimiento involuntario. El horizonte comenzaba a cambiar de color. Una franja pálida anunciaba el amanecer, pero Pedro no miraba al cielo. Toda su atención se centraba en el comportamiento de la máquina, en el lenguaje silencioso que los pilotos aprenden a descifrar con la punta de los dedos. Y ese lenguaje decía que algo iba mal, muy mal. El altímetro, por ahora, se mantenía estable. La aguja, sin embargo, oscilaba en micromovimientos casi imperceptibles, señales de que la vibración comprometía el conjunto. Pero lo que hizo que a Pedro se le revolvió el estómago fue la línea de combustible. Pulsaba, como un latido acelerado. «Vamos, muchacho. No me hagas esto», murmuró al motor, mientras ajustaba la mezcla para aliviar la presión. La respuesta fue un ronquido grave y arrastrado, como si el avión estuviera tratando de respirar con dificultad. Luego vino la radio, un silbido más fuerte, agresivo, que atravesaba la cabina. Pedro giró el dial, probó la frecuencia de la torre, intentó llamar por el indicativo, nada, solo estática. Estática y una sensación sofocante de que no se trataba de un fallo natural. En medio del ruido se formó algo, no un sonido, sino una intención. Y entonces, de repente, una voz. «Baja. Ahora». Pedro se quedó paralizado. No era la torre. No era un mecánico. No era nadie autorizado para estar en esa línea. Y él conocía ese tono de voz. Grave, casi ronco, siempre calculado. Un hombre que hablaba poco, pero cuyas palabras tenían el peso de las decisiones tomadas en salas, donde la democracia no se atrevía a entrar. Antes de que pudiera responder,
Un chasquido seco resonó dentro del fuselaje. No fue fuerte, pero sí definitivo. El tipo de sonido que un piloto reconoce como una sentencia. El motor tosió. 1, 2 veces, y luego perdió potencia. El avión comenzó a inclinarse hacia la derecha, el ala cediendo como si fuera empujada por una mano invisible. Pedro agarró el mando con fuerza, tratando de nivelarlo. La cabina vibraba violentamente. La estructura protestaba. Los instrumentos parpadeaban en rojo. ¡Aguanta!, gritó, como si estuviera lidiando con un caballo descontrolado. ¡Aguanta un poco más! Pero el cielo no perdona. Y las máquinas saboteadas, menos aún. Las finas nubes pasaban corriendo por la ventana, obstaculizando la visión. El olor a humo comenzó a invadir la cabina. Primero sutil, luego agresivo. No era humo de un incendio interno, era de sobrecalentamiento. El carburador estaba colapsando. Pedro golpeó el panel con la palma de la mano. «¡No me hagas esto ahora!», intentó reducir. Intentó acelerar. Intentó nivelar de nuevo. Nada respondía como debía. La ciudad abajo crecía, acercándose con una lentitud cruel. Las casas, las calles, los puntos de luz aún encendidos de la madrugada. Lo vio todo como si fueran pecados que no eran suyos. La vibración aumentó. El fuselaje crujía, metal contra metal, como huesos a punto de romperse. El avión se balanceó, cayó unos metros, se recuperó ligeramente y volvió a hundirse. Pedro se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor de la sangre. Lo sabía. Sabía que no había aterrizaje de emergencia en esas condiciones. No había ningún campo despejado a la vista. No había torre que lo guiara. No había nada más entre él y el suelo, salvo unos segundos. Y lo peor, había comprensión, la brutal claridad de la trampa. No era un accidente. No era el destino. Nunca lo había sido. Era un mensaje. La radio volvió a chirriar. Apretó el botón del transmisor con demasiada fuerza, casi rompiéndolo. «¿Hola? ¿Hola? Aquí es él». La voz lo interrumpió. «Ya no sirve de nada, cantante. Ya está hecho». La sangre se le heló en las venas, no por la amenaza en sí. Ya había vivido lo suficiente entre poderosos como para saber cómo operaban, sino por el tono de indiferencia. No había odio, no había ira, solo determinación. El motor finalmente tosió por última vez y murió. El silencio que siguió fue absoluto, absoluto y terrible. El avión entró en una suave caída al principio, casi graciosa, como si simplemente se rindiera. Pedro contuvo la respiración, con las manos sudorosas agarradas a la palanca de mando, tratando de arrancar del cielo un milagro tardío. Nada respondió. El viento rugió a los lados de la cabina, convirtiéndose ahora en un grito. El altímetro caía en picado, marcando la caída como un reloj acelerado. Y allí, en medio del caos, Pedro Infante sonrió. No era una sonrisa de valentía, ni de aceptación, sino de amarga comprensión. Así funcionaba su mundo. Cuando un hombre crecía demasiado, alguien en la sombra decidía podarlo. Y el método rara vez era limpio. El humo aumentó. El panel se apagó por completo. El suelo se elevaba. Apretó los dientes y se preparó. No para morir. Eso nunca le asustó. Sino para enfrentarse a la última injusticia. La historia que contarían sobre ese momento. Porque morir era fácil. Lo difícil era morir sin que distorsionaran el motivo. Y fue con ese pensamiento, ardiente como el fuego, que Pedro comprendió que tenía que decir algo antes del impacto. El cielo tal vez no perdonaría, pero su voz aún podía hacerlo. El avión se precipitaba, no en una caída abrupta y desordenada, sino en un descenso firme, cruel, casi elegante, como si incluso el desastre hubiera sido coreografiado. La cabina temblaba.
El viento rugía en las rendijas y el olor a metal sobrecalentado invadía el aire. Pedro sentía cada segundo pasar, pesado, definitivo, y aún así su mente estaba extrañamente lúcida. Miró por la ventana. La ciudad comenzaba a cobrar contornos. Calles que se cruzaban como cicatrices, tejados que formaban mosaicos irregulares, coches silenciosos, ajenos al drama que rasgaba el cielo sobre ellos. Un perro cruzaba una avenida desierta. Un semáforo cambiaba de color para nadie. El mundo seguía, impasible, mientras él caía. Siempre era así, pensó. La vida no se detenía por su dolor, ni por su verdad. La radio seguía emitiendo pequeños chasquidos, tratando de volver a la vida como un moribundo aferrándose al último aliento. Pedro acercó la boca al micrófono, aún sabiendo que tal vez nadie lo estuviera escuchando. Tal vez la frecuencia había sido secuestrada. Quizás interferencias instaladas a propósito lo aislaban del resto del mundo. Quizás la voz que ordenó «baja ahora» todavía estaba allí, esperando solo para escuchar el último suspiro del hombre que se había negado a arrodillarse. Pero tenía que intentarlo. Tenía que dejar constancia, aunque fuera para el vacío mismo. Apretó el transmisor. «Aquí. Aquí es Pedro Infante». La vibración del avión ahogó parte de la frase. El altímetro seguía descendiendo rápidamente. Si alguien está escuchando, escuchen bien. Respiró hondo, con el pecho dolorido por el impacto del humo caliente. Era difícil que la torre captara las palabras. Quizás nadie las recibiera. Quizás fueran engullidas por la misma oscuridad que se había tragado su oportunidad de elegir aquella madrugada. No dejen que cuenten mi historia a su manera. Tan pronto como lo dijo, sintió el peso de la frase flotar en la cabina. ¿Una súplica? ¿Una advertencia? ¿Un testamento? Quizás todo eso. Pedro no hablaba para salvar su memoria. Hablaba porque sabía cómo operaban aquellos que lo estaban derribando. La gente poderosa nunca permitía que la verdad sobreviviera más que unos segundos. El avión dio una sacudida violenta. El ala derecha vibró con tanta fuerza que el parabrisas tembló. El morro se inclinó aún más. Pedro mantuvo el control con esfuerzo, como quien intenta sujetar a un animal aterrorizado. Sabía aterrizar en condiciones inimaginables. Ya había aterrizado en pistas de tierra, bajo la lluvia, con vientos que hacían rezar incluso a los mecánicos. Pero no se aterriza un avión con el motor averiado, saboteado, sin instrumentos y cayendo en picado sobre una ciudad dormida. Y, sin embargo, su voz no falló. Dicen que muero por imprudencia. Tragó saliva, sintiendo que se le arañaba la garganta. No es cierto. Las palabras salieron densas, cargadas de un dolor que no provenía de la caída, sino de lo que sucedería después. Simplemente no podía huir. Eso era lo que lo había movido desde el momento en que vio el tanque demasiado lleno, desde que encontró la nota, desde que reconoció la voz en la radio. Huir sería dejar que lo destruyeran sin luchar. Huir sería entregar su biografía en bandeja a aquellos que moldean versiones convenientes de la realidad. El avión perdió otros 100 metros. La ciudad se acercaba demasiado rápido. Un ruido seco resonó en el interior del ala. Un trozo de la estructura, tal vez una placa de acceso o parte del carenado, se desprendió y giró en el aire antes de desaparecer detrás del fuselaje. Pedro apretó los dientes e intentó estabilizarlo, pero el mando respondía con retraso, como si estuviera conectado por gomas elásticas desgastadas. Volvió a apretar el transmisor con fuerza. ¿Y si alguien oye esto? El humo comenzó a entrar en la cabina en un flujo constante, como si el avión estuviera respirando por última vez. Pedro apretó los ojos por un instante, solo uno,
para contener el ardor. Cuando los abrió, su visión estaba borrosa en los bordes. Digan que lo intenté. La ciudad estaba tan cerca que pudo distinguir un letrero luminoso parpadeando en un bar de la esquina. Pudo ver una moto aparcada, un taxi circulando solo por una larga avenida. Pudo ver la vida que continuaría. Que luché hasta el final. La frase salió como un suspiro, no de debilidad, sino de entrega. El avión perdió el eje. El fuselaje giró unos grados, inclinando el mundo. El horizonte se convirtió en una línea torcida. Pedro agarró la palanca con ambas manos, sintiendo cómo el cuero se deslizaba bajo el sudor. Sabía que las posibilidades de sobrevivir eran inexistentes. Sabía que su voz tal vez había sido engullida por la estática. Sabía que, en unos minutos, todo se reduciría a titulares, especulaciones, versiones convenientes. Pero también sabía otra cosa. Sabía que las palabras, cuando se dicen al borde de la muerte, a veces sobreviven de formas inesperadas. Se convierten en murmullos que pasan de boca en boca, atraviesan décadas, se transforman en leyenda. Y Pedro Infante, sin haberlo planeado nunca, acabó descubriendo que la leyenda nace exactamente así, no de la victoria, sino de la última verdad dicha antes del final. El impacto fue como un trueno, un destello, una explosión que lo engulló todo, sonido, memoria, tiempo, y aún así, por razones que nadie explica, hubo quienes juraron, en las décadas siguientes, que escucharon su última frase resonando en el aire de aquella madrugada. Lo intenté. No dejen que me borren. Y por mucho que nadie haya podido demostrarlo, la historia sigue contándose entre bastidores en el cine, en las cantinas de los antiguos estudios, en las radios de madrugada, en las conversaciones entre técnicos jubilados. Pedro Infante no se cayó. A Pedro Infante lo silenciaron.